Y vos también has estudiado mucho la temática de sectas y venís dando charlas y enseñando sobre eso. Sí. ¿Cómo se vincula ahí? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque la palabra secta ya de por sí es muy problemática, ¿no? Uno piensa en secta y automáticamente uno piensa en un grupo religioso X, ¿no? Y fanático. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho jugar cuando tengo oportunidad de compartir y de charlar sobre este tema, hacer una especie de lluvia, tormenta de ideas, y a ver cuáles son las primeras palabras que a uno se le vienen a la cabeza cuando uno piensa en la palabra secta, teniendo en cuenta que uno está muy influido a la hora de definir lo que es una secta por los medios de comunicación y por la literatura, sobre todo religiosa. Entonces surgen fanatismo, rituales, cosas esotéricas, Claro. ¿no? Oscuras. Y siempre, claro, siempre se ocupan de lo oscuro. Claro, de lo oscuro, ¿no? Y siempre con ideas o conceptos que están por fuera de la religiosidad concebida como algo respetable, formalmente establecida y demás. Bueno, por eso decía, la palabra secta en ese sentido es bastante complicada porque es de algún modo herencia de una tradición religiosa. Si bien la sociología, en esa clásica diferencia que hacía Max Weber en el siglo XIX entre iglesia y secta, incorporó la categoría de secta para describir un hecho social, ¿no? Secta desde el punto de vista sociológico, un grupo de personas que comparten una idea o una doctrina y que se separaron de otro grupo originalmente mayor, ¿no? Bueno, con ese criterio, el cristianismo en sus orígenes sería una secta, porque sabemos que se desprende del judaísmo. Claro. Todo el movimiento de la Reforma sería una secta, porque sabemos que se desprende de la Iglesia Católica en el siglo XV y XVI. Bueno, el enfoque de la psicología en ese sentido es distinto. Por eso es que hoy en día ya algunos preferimos, si bien se sigue hablando de grupos sectarios, ¿no? Hablar de secta siempre haciendo hincapié en que cuando nosotros, desde la salud mental, psicólogos, psiquiatras, hablamos de secta, para nosotros es sinónimo de grupo abusivo o de grupo de manipulación. Lo cual además abre mucho el abanico para incluir a grupos que no necesariamente tienen que ver ni con lo religioso ni con lo espiritual. Más propiamente uno debería decir que se trata de grupos que son pseudo religiosos, pseudo espirituales o pseudo terapéuticos, que son los tres grandes tipos de grupos que uno se puede encontrar dentro de lo que se llama como secta. ¿Podemos profundizar un poco en la diferencia entre lo que sería una secta religiosa o qué es la diferencia entre lo religioso y lo pseudo religioso? Claro. ¿O pseudo terapéutico? Para empezar, una secta, en términos psicológicos, es un grupo de personas que muestran una devoción, nosotros decimos excesiva, hacia una determinada persona o un grupo de personas, ¿no? Que hacen las veces de líder del grupo, que pueden presentarse bajo distintas formas, como grupo religioso, como grupo espiritual, como grupo terapéutico o cualquier otra fachada que tenga el grupo, y que usan técnicas de manipulación y control que generan dependencia existencial y que les permite controlar a los miembros del grupo, ¿no? Eso a grosso modo es lo que entendemos como el grupo sectario. Lo que hace la diferencia entre lo que es un grupo de contenido religiosos, espiritual o terapéutico, tiene que ver con el contenido de los grupos, que para nosotros es totalmente secundario, porque no importan las creencias, ni las ideas, ni el contenido de los grupos, sino el método que usan. Las dinámicas. Exactamente. Lo que va a definir Grupal. qué es un grupo sectario, qué es un grupo sano, va a tener que ver justamente con la psicodinámica grupal que nosotros vamos a encontrar ahí. Que podemos encontrar en grupos que tengan el contenido o las creencias o las ideas que tengan. Hay grupos que tienen creencias que son de lo más bizarras, disparatadas, totalmente ajenas a nuestro contexto, a nuestro medio ambiente sociocultural, y que sin embargo desde el punto de vista psicodinámico funcionan y actúan como grupos totalmente normales. Por el contrario, nos vamos a encontrar con grupos que tienen quizás creencias mucho más afines a lo que es nuestro medio ambiente socio, histórico, cultural y religioso, y que psicodinámicamente funcionan como grupos sectarios. Entonces nosotros tratamos siempre, desde el abordaje de la salud mental, de no caer en la tentación de
diferenciar a los grupos por las creencias que sostienen, sino por la dinámica que muestran. Y la diferencia entre lo que es un grupo, podríamos decir, espiritual, de un grupo pseudo espiritual, va a tener muchas veces que ver con lo que es la diferencia entre la espiritualidad y la pseudo espiritualidad, ¿no? Antes definíamos un poco lo que era la vida espiritual. La pseudo espiritualidad, siguiendo un poco con la misma línea, es un poco como la caricatura o la parodia, ¿no?, de lo que la vida espiritual realmente es. Un poco en esta distinción que hacías también de lo religioso y lo espiritual, podríamos hablar lo mismo, como que uno puede tener un cúmulo de creencias muy espirituales, pero no necesariamente llevarlo a la experiencia espiritual. Digamos, ¿vendría por ahí? Totalmente. O sea, a ver, no es algo que está dado por lo que la persona sostiene o cree, sino que está dado por lo que la persona, lo que el grupo, en el caso de esto que estamos hablando, por lo que los grupos llevan a hacer y sentir a las personas, ¿no? Es decir, los grupos espirituales son grupos que hacen que la persona se desarrolle desde su centro. Son grupos que generan una apertura hacia la comunidad y que generan efectos positivos tanto en la vida de las personas individuales como en el medio ambiente social en el que esos grupos funcionan. Los grupos pseudo espirituales, en ese sentido, son grupos que se cierran en sí mismos, ¿no? Que muestran de alguna manera lo que algunos llamamos el complejo del pueblo elegido, ¿no? Establece una diferencia muy marcada entre el pertenecer y el no pertenecer, ¿no? Hay una dinámica ahí del tipo maniquea, ¿no? Si estás adentro, perteneces al grupo de los iluminados, de los que están en un camino de evolución, y si estás por fuera del grupo, perteneces a esa sociedad contaminada de la cual hay que protegerse y defenderse. Los grupos sectarios, los grupos pseudo espirituales y pseudo religiosos tienden a generar esta segunda dinámica. Grupos que se cierran sobre sí mismos, sobre su propia realidad y que se separan del resto. Por eso hablamos de una pseudo espiritualidad, ¿no? Porque hay una fachada de espiritualidad, ¿no? Los miembros del grupo sienten vivir una espiritualidad, una religiosidad muy desarrollada, ¿no? Pero no es una espiritualidad de apertura, no es una espiritualidad en términos, si uno diría, junguianos, que emerja desde el sí mismo y que lleve a los miembros del grupo a su individuación, sino es una espiritualidad más de fachada, más de máscara, ¿no? Tomando el sentido, lo que Jung llamaba la persona, ¿no? El sentido etimológico de la palabra persona. Es una espiritualidad de fachada, ¿no? Tiene una apariencia de espiritualidad, pero por fuera de esa uno corre el velo, y ahí no hay nada, simplemente está ese vacío. Claro. Y eso es una característica que definiría lo que es un grupo, una dinámica sana de una secta también. Sí, lo que está dado en la diferencia entre una dinámica y la otra tiene que ver con que los grupos de dinámicas pseudo espirituales, pseudo religiosas o pseudo terapéuticas y demás emplean técnicas de manipulación, como decía, de control, para controlar la vida de los miembros del grupo. O sea, generan dependencia existencial de los miembros del grupo para con el líder, el grupo de líderes. Esa es un poco si se quiere, la diferencia más importante que nos permite diferenciar un grupo sectario de lo que no lo es. Y si pudieras compartir un par de tips, digamos, también para quien esté mirando la entrevista, que pueda verse o en su entorno o reconocer estas dinámicas. No sé, me parece como interesante también. Bueno, siempre que uno tiene la posibilidad de dar charlas preventivas o de compartir esto, sobre todo con chicos, con jóvenes, con adolescentes, ¿no? Que han sido históricamente, son un grupo de riesgo en este sentido. Uno trata de compartir ciertos lineamientos básicos para tener en cuenta, ¿no? Uno muy común es el de estar atento a las propuestas que son quizás muy ambiguas, quizás poéticamente muy atrayentes, ¿no? Somos un grupo de gente que busca la paz mundial, ¿no? Somos un grupo de gente que
quiere construir una sociedad sin violencia, ¿no? Cuando uno se encuentra con estas propuestas tan ambiguas, tan poéticamente cautivantes, bueno, quizás hay que ponerle freno y adoptar una posición, una actitud sanamente cuestionadora y bueno, tratar de ir un poquitito más allá, ¿no? Bueno, ¿cómo tratan de construir un mundo sin violencia? ¿Qué quieren decir cuando dicen que quieren una paz universal, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? Preguntar, simplemente eso, preguntar cómo logran esto, qué es lo que el grupo demanda o exige de uno, ¿no? A qué uno se tiene que comprometer si quiere pertenecer a. Generalmente cuando uno adopta una posición sanamente cuestionadora desde el vamos, y las respuestas que obtiene, si se trata de grupos con características manipuladoras, son respuestas bastante ambiguas. No, eso lo vas a saber cuando vengas y nos conozcas, yo te propongo que vengas y ahí te vas a enterar de todo, ¿no? O sea, patear siempre la pelota para adelante. Bueno, cuando uno se encuentra con este tipo de cosas, simplemente adoptar cierta cautela. Otra cuestión que es muy interesante poner en práctica tiene que ver con preguntarle a aquella persona que nos hace una propuesta que nos llama la atención, que nos diga 2 o 3 cosas que no le gusten del grupo, ¿no? Uno forma parte de cualquier grupo humano, ya sea religioso, del tipo que sea, y si uno tiene una relación sana con ese grupo, uno tranquilamente puede sacar una lista y dar varias razones o varias cosas que del grupo no le gustan. Pensemos en alguien que, por ejemplo, se define como católico, judío, budista, hindú o lo que fuese, y algo que no te guste de la iglesia, de la institución o del lugar al cual vas, y uno podría quizás decir varias cosas. Mira, esto no me cierra, esto no me gusta, pero uno no deja, claro, pero esto uno no deja de sentirse parte de, y el grupo uno no lo expulsa por eso. Bueno, cuando uno le hace esta pregunta a alguien que forma quizás parte de un grupo pseudo espiritual, pseudo religioso, que se maneja con estas dinámicas que estamos diciendo, las respuestas que obtiene es en primer lugar como una actitud de cierta perplejidad, porque no saben qué responder, ¿no? Si tenemos en cuenta que ellos se manejan con un pensamiento que es blanco y negro, donde todo lo que pertenece al grupo es bueno y todo lo que no pertenece al grupo es malo, al hacer o mejor o peor, lo que pertenece al grupo es mejor que otras religiones, otras miradas. Exactamente. Bueno, cuando uno hace esta pregunta, se pone en juego la capacidad que tiene la persona para poder distinguir matices, ¿no? Para poder poner un poquitito de gris en ese mundo bipolar de blancos y negros en el que fue de alguna manera influenciada. Entonces esa es una pregunta que los suele dejar bastante en offside, porque ellos aprendieron que todo lo bueno estaba en el grupo y que todo lo malo estaba afuera. Entonces, ¿cómo me van a venir a preguntar cosas que no me gusten de mi grupo? Si yo formo parte del grupo elegido, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que tener ahí como tip, si querés, es la reacción inicial, ¿no? Si uno ve que del otro lado el otro se queda como medio en offside, en stand-by, que no sabe qué responder, bueno, simplemente es un indicador de la capacidad de autorreflexión y de flexibilidad que va a tener ese grupo. Claro, esto que decías me lleva a lo que dijiste anteriormente de la diferencia entre una como de una manera individuada o de máscara, ¿no? Entre la diferencia entre dos grupos, ¿no? Que cuando uno puede hacer una autorreflexión como separada quizás inclusive como de las miradas del grupo o de lo que comúnmente se supone que debería pensar o sentir, que implica una diferenciación inclusive del maestro, ¿no? Como me parece que hay algo de la diferenciación del maestro fundamental para esa individuación y que no quede en un nivel de máscara como compartías, ¿o no? Totalmente. A ver, los grupos psicológicamente sanos, por decir de alguna manera, promueven, como decíamos, el desarrollo de sus miembros, ¿no? O sea, que los miembros del grupo puedan desarrollar y desenvolver ese camino
más allá de lo social y de lo colectivo que se pone en juego, ese camino de individuación, que es un camino singular para cada sujeto. En los grupos pseudo-espirituales, abusivos, pseudo-religiosos y demás, lo individual o lo propiamente singular se reprime y lo que prima es lo colectivo. Y lo colectivo siempre gira en torno a la figura, que para mí es fundamental a la hora de pensar y estudiar estos grupos, que es la figura del líder del grupo. Es lo que para mí marca la presencia de frente a qué tipo de grupo estamos muchas veces, ¿no? Es decir, un líder que no va a buscar justamente el desarrollo de los miembros del grupo, más allá de las metas colectivas que tenga ese grupo, todo grupo tiene una tarea, un objetivo que cumplir, sino que va a ahogar la dimensión singular de cada miembro, ¿no? En aras de poder lograr que los miembros del grupo dependan existencialmente de él, y así poder controlarlos mejor. Hablamos siempre de personajes, de figuras, ¿no? Vos decías esta diferencia entre el líder y el maestro. El líder de culto, el líder de grupos abusivos es un personaje con características muy particulares, ¿no? Y en ese sentido el grupo es la excusa que le va a servir a él para cumplir con sus fines personales, con sus metas individuales, que son las que realmente importan. Las metas y los objetivos y los sueños de los miembros del grupo son totalmente secundarias, cosa que en un grupo espiritual cualquiera, religioso o del tipo que sea, eso no ocurre. Claro, pero qué complejo, ¿no? Porque puede haber un nivel de paradoja muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de espiritualidad o grupos terapéuticos en donde la intención, con la mejor intención, sí existe, es un trabajo terapéutico, pero que termine ensombrecido. ¿No? Que termine ensombrecido, decís, el trabajo. No, que claro, que termine, digamos, apagado el trabajo de una singularización por algo de lo grupal, ¿no? Que quede muy, muy tomado por lo grupal y que, aunque con intenciones de individuación, se torne lo que se está nombrando como pseudo terapéutico, no terapéutico. Es que el abordaje justamente es como es fina la línea. El abordaje de la sombra, ¿no? Ya no individual, sino colectiva, en los grupos abusivos, es una sombra que siempre se proyecta hacia afuera, ¿no? O sea, es una sombra que por supuesto no se puede reconocer como propia, y se deposita afuera. Son los otros, los que no pertenecen al grupo, los que van a ser depositarios de esta sombra y a los cuales se les va a atribuir todo lo malo que ellos, por supuesto, evitan y frente a lo cual ellos se superan como grupo, ¿no? Si todo aquello negativo, concebido como negativo por parte del grupo, es algo que se va a tirar afuera. Entonces va a ser la sociedad, las familias, el establishment, lo que sea, lo que va a ser depositario de esa sombra no reconocida y por supuesto no ni integrada ni elaborada, ¿no? En un grupo sano o en un trabajo espiritual, religioso, psicoterapéutico sano, la sombra es algo que se hace necesario elaborar e integrar como parte propia, reconocerla como parte propia, algo que en estos grupos y en estas dinámicas no ocurre. ¿Y vos has tenido experiencias personales en grupos que se han vuelto, como llamás, abusivos o en tu entorno? No, experiencias personales de haber transitado por alguno de estos grupos no tuve. Sí, muchos en su momento, como te contaba al principio, muchos quizás testimonios o relatos de gente conocida que había tenido experiencias negativas de este tipo. Y sí, después ya como psicólogo y como psicólogo clínico, trabajar con pacientes que tuvieron experiencias en este tipo de dinámicas. En ese sentido, sí. Sí, bueno, hay ciertas regularidades, ciertas cosas básicas que se repiten en todos los casos. Porque como va más allá de las creencias, como va más allá del ideario que tenga el grupo, y como nosotros miramos la psicodinámica es básicamente la misma. Si bien hay matices
en función de los distintos grupos. Pero en líneas generales la psicodinámica es básicamente la misma, por eso hablamos de un fenómeno, ¿no? Se habla del fenómeno sectario, del fenómeno de los grupos abusivos, porque hay ciertos principios, ciertos rasgos, cierta dinámica que se repiten independientemente de cuál sea la fachada del grupo. Ujú.